¿Alguna vez has sentido que algo inocente, algo tan común como una simple clase en tu propia casa, podía transformarse en una situación peligrosa, cargada de una tensión que casi nadie notaría desde afuera, pero que por dentro te consume poco a poco? Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo soy una mujer casada, una madre que siempre pensó que tenía su vida bajo control. Y todo comenzó el día en que contratamos a un joven profesor de piano para mi hijo. Mi hijo siempre había querido aprender música, y yo, con la ilusión de apoyarlo, busqué a alguien con paciencia y talento. Cuando conocí a Marcus, porque así se llamaba, me impresionó desde el primer segundo. Alto, delgado, con una piel oscura que brillaba bajo la luz y una sonrisa tan fácil que llenaba la sala entera. Tenía esa energía juvenil que, sin proponérselo, llamaba la atención. Yo me dije a mí misma, es solo el maestro de piano, nada más. Pero claro, no imaginaba lo que terminaría sintiendo. Él llegaba siempre puntual, cargando una carpeta con partituras y un olor fresco, casi adictivo, como una mezcla entre colonia ligera y jabón recién usado. Yo solía quedarme cerca durante las primeras clases, escuchando cómo mi hijo apenas lograba tocar las primeras notas, mientras Marcus, con una paciencia infinita, le corregía. Su voz era suave, profunda, con ese acento americano marcado que hacía que cada palabra sonara distinta. Yo fingía ocuparme en la cocina o en ordenar la sala, pero en realidad me encontraba observándolo más de lo que debería. Los días fueron pasando y las clases se volvieron parte de la rutina. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Yo, que nunca había sentido la necesidad de buscar nada fuera de mi matrimonio, empecé a esperar los martes y jueves como si fueran los momentos más emocionantes de mi semana. Preparaba la casa, me aseguraba de que todo se viera perfecto, incluso me arreglaba un poco más de lo normal, con la excusa de estar presentable. Aunque en el fondo sabía que no lo hacía por mi hijo ni por mi esposo, lo hacía por Marcus. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas, mi hijo se retrasó en llegar del colegio. Marcus llegó a la hora acostumbrada, con su carpeta bajo el brazo. Yo le ofrecí pasar a esperar, pensando que mi hijo llegaría en unos minutos. La sala estaba tranquila, iluminada solo por la luz cálida de una lámpara. Marcus aceptó, se sentó frente al piano y, sin decir mucho, empezó a tocar. El sonido llenó la casa. Una melodía lenta, melancólica, que se mezclaba con la lluvia de fondo. Yo me quedé de pie, apoyada contra la puerta, simplemente escuchando. Había algo tan íntimo en ese momento, tan personal, que sentí un escalofrío recorrerme la piel. Cuando terminó, levantó la mirada y me encontró ahí, mirándolo en silencio. ¿Le gusta la música?, me preguntó con esa sonrisa tranquila. Me encanta, aunque nunca aprendí a tocar nada. Respondí, con una voz más baja de lo normal, casi temblando. Él se rió suavemente y con un gesto de la mano me invitó a acercarme. Yo dudé. Sentía que no debía, que aquello era un error. Pero mis pies parecían tener vida propia, y antes de darme cuenta, estaba sentada junto a él en el banco del piano, tan cerca que podía sentir el calor de su brazo rozando el mío. Es fácil, solo tiene que dejar que sus manos sigan el ritmo, me dijo mientras colocaba mis dedos sobre las teclas. Su mano cubrió la mía por un instante, guiando el movimiento. Ese simple contacto fue como una descarga. No fue largo ni obvio, pero fue suficiente para encender algo que llevaba tiempo dormido en mí. Lo miré de reojo, y él me devolvió la mirada con una seriedad inesperada, como si también estuviera consciente de que aquello no era solo una clase improvisada de piano. El sonido de la puerta principal abriéndose rompió el momento. Era mi hijo, empapado por la lluvia. Me aparté de inmediato, fingiendo que todo era normal,
Y Marcus también retomó su papel de maestro, sonriendo y preparando las partituras. Pero en mi interior ya no había vuelta atrás. Yo sabía lo que había sentido y lo peor, sabía que él también lo había notado. Los siguientes días se volvieron aún más complicados. Cada clase parecía un juego peligroso. Nuestras miradas se cruzaban más de lo debido. Los silencios entre una nota y otra eran demasiado largos. Yo intentaba convencerme de que estaba exagerando, de que él solo era amable, de que yo era una mujer casada y debía dejar de pensar en tonterías. Pero mi corazón latía de otra forma cuando él estaba cerca. Y a decir verdad, hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Todo se intensificó una tarde en la que mi esposo llamó para avisar que llegaría tarde del trabajo. El ambiente de la casa estaba distinto, silencioso, con la luz del atardecer entrando apenas por la ventana. Marcus tocaba una melodía más alegre y mi hijo reía intentando seguirlo. Pero cuando la clase terminó y mi hijo subió corriendo a su habitación para cambiarse, quedamos otra vez solos en la sala. Él se inclinó hacia el piano, cerró la carpeta y me miró directamente. «Usted siempre escucha, pero nunca intenta tocar más», me dijo, con una voz firme. Yo tragué saliva, sabiendo que no hablaba solo de música. «Quizás porque no quiero equivocarme», contesté, casi en un susurro. Él se acercó un poco más, con esa mirada intensa que me dejaba sin aire. «A veces hay que arriesgarse», dijo lentamente, como si cada palabra llevara un peso mayor del que debía. Yo no supe qué responder. El silencio entre nosotros era tan fuerte que parecía que el piano aún sonaba. Y justo cuando pensé que nada podía ser más intenso, escuché los pasos de mi hijo bajando otra vez. Marcus se apartó al instante, volviendo a ser el profesor amable y distante. Pero yo quedé con el corazón acelerado, como si estuviera atrapada entre lo que debía hacer y lo que en secreto deseaba. Y lo peor estaba por venir, porque la siguiente clase sería la que cambiaría todo para siempre. La siguiente clase llegó más rápido de lo que esperaba. Durante esos días, no dejé de pensar en lo que había pasado. Esas palabras suyas, esa cercanía, esa chispa que ninguno de los dos quiso reconocer en voz alta, pero que estaba allí, latiendo entre nosotros. Yo trataba de distraerme con la rutina, con mis responsabilidades, con mi esposo, pero era inútil. Marcus estaba en mi mente a cada momento. Cuando finalmente llegó el jueves, me encontré preparando la sala con un cuidado absurdo. Coloqué flores frescas en la mesa, encendí una vela aromática y hasta me cambié de ropa 2 veces antes de decidir qué ponerme. Todo eso para dar una buena impresión, aunque en el fondo sabía que no era por cortesía, era por él. Cuando Marcus tocó el timbre, mi corazón se aceleró. Abrió la puerta con esa misma sonrisa de siempre, pero esta vez hubo algo distinto en su mirada. Mi hijo lo saludó con entusiasmo y enseguida se sentaron al piano. Yo intenté mantenerme ocupada, fingiendo que doblaba ropa en la sala, pero cada nota que sonaba me atraía hacia ellos, como si la música me arrastrara. Durante la clase, todo parecía normal, aunque yo sentía esos instantes robados en los que nuestras miradas se cruzaban sin querer. Cuando la hora terminó, mi hijo subió a su habitación para hacer tareas, dejando otra vez la casa en un silencio que me resultaba demasiado revelador. Marcus cerró el piano despacio, como si no quisiera romper la calma. Yo me quedé quieta, con las manos ocupadas en nada, sin saber si debía decirle algo o simplemente dejar que se marchara. Fue él quien rompió el silencio. «Usted sabe que hay algo aquí, ¿verdad?», dijo en voz baja, sin mirarme directamente. Mi respiración se detuvo por un segundo. No esperaba que lo dijera tan claro, tan directo. «Marcus», intenté responder, pero mi voz se quebró. Él levantó la mirada y me observó con una seriedad que jamás le había visto antes.
Se acercó unos pasos, lo suficiente para que yo sintiera el calor de su cuerpo. Yo sé que está casada, continuó. Yo sé que esto está mal. Pero no puedo negar lo que siento cada vez que estoy aquí. Sentí un nudo en el estómago. Era como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que yo trataba de esconder, incluso de mí misma. No deberíamos, dije, casi suplicando. Lo sé. Pero tampoco podemos seguir fingiendo, me interrumpió con un tono firme. El ambiente era tan tenso que podía cortar el aire con un cuchillo. Mis manos temblaban, y lo único que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón. Él dio un paso más, tan cerca que bastaba con inclinarse un poco para que nuestros labios se encontraran. Yo cerré los ojos, por un instante creyendo que todo se rompería en ese segundo. Pero entonces el sonido del teléfono fijo de la casa nos sobresaltó. Abrí los ojos y me aparté bruscamente, como si el timbre me hubiera devuelto a la realidad de un golpe. Marcus también retrocedió, llevando una mano a su frente, como si intentara controlarse. «Será mejor que me vaya», dijo con voz tensa. Asentí en silencio, sin atreverme a mirarlo más. Él recogió sus cosas y salió por la puerta, dejándome sola con el eco de lo que casi había pasado. Esa noche no pude dormir. En la cama, al lado de mi esposo, sentí la mayor contradicción de mi vida. Mi marido roncaba tranquilo, ajeno a la tormenta que me consumía por dentro. Yo me repetía que debía alejarme, que debía ser fuerte, pero al mismo tiempo, una parte de mí deseaba que la próxima clase llegara cuanto antes. El martes siguiente, la situación se volvió aún más peligrosa. Mi esposo había viajado por trabajo y no volvería hasta el día siguiente. Yo sabía lo que eso significaba. La casa estaría solo para nosotros, sin interrupciones, sin excusas. Cuando Marcus llegó, lo noté en sus ojos. No dijo nada al principio, pero su mirada lo decía todo. La clase con mi hijo transcurrió entre risas y música, como siempre. Pero cuando terminó y mi hijo subió a su cuarto para ducharse, Marcus no se movió de su lugar. Me miró fijamente, como si esperara una señal. «Hoy no está su esposo, ¿cierto?», me dijo en un susurro. Yo tragué saliva, incapaz de responder. Él dio un paso hacia mí, tan decidido, tan seguro, que mi corazón casi estallaba en mi pecho. «No tenemos que hacer nada que no quiera», dijo despacio. «Pero si también lo siente, al menos dígalo». Mis labios temblaban. Sentía que el mundo entero se había detenido en ese instante. Sabía que, si decía una sola palabra, nada volvería a ser igual. Lo miré fijamente, con una mezcla de miedo y deseo, y finalmente abrí la boca para responder.